imaginaba que después, primero que el centro iba a ser directo a mi cabeza, y si no era así, que después de 3 o 4 rebotes me iba a quedar. Me parece que la mentalidad de ser positivo atrae a veces muchas situaciones adentro del área que después de 3 o 4 rebotes la pelota te puede caer y que a veces el gol no debe ser un golazo, sino que empujándola también es tuyo y vale uno. Valen todos uno, Pero bueno, Mario. está bueno eso, yo siempre, valen todos uno y la realidad es que, bueno, yo lo hablo siempre a veces, ahora desde el lado de técnico con los jugadores, siempre el ser positivo y el pensar que uno va a ser protagonista de una situación. Y para estos chicos, para los que somos defensores, nuestro gran momento es o un tiro libre cerca del área o un córner. Después, la realidad es que nuestra función es otra, pero nuestros goles como defensores siempre marcan, siempre destraban partidos importantes. Seguro, totalmente. Ahí pasamos, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que te preguntan acá, ¿qué consejo le daría a un chico con respecto al fútbol? Una pregunta bastante amplia. Y al fútbol, primero que lo traten de disfrutar. El momento de no disfrute, si se hacen profesionales, le va a llegar. La verdad que en el profesionalismo el disfrutar y jugar a la pelota más que jugar al fútbol, no le pasa a todos. La realidad es que son esos tipos que juegan a un nivel diferente, que riéndose las cosas les salen más fácil. La gran mayoría de los que llegan al fútbol son personas con mucho talento, pero un talento sumado a una capacidad de dar todo a cada minuto y de exigirse y de entregarse, que por algo te convierte en profesional. Lo que yo le diría a los chicos que aprovechen el fútbol, primero en la etapa formativa, de absorber todos los conceptos. Después tocaremos mi paso por selección, y cada vez que yo hablo de mi paso por selección, destaco a un técnico que tuve, que fue Pedro Monzón. Después, el que lo quiera buscar, de los más chicos, lo verá que jugó la final de Italia 90. Y bueno, para mí fue un tipo que me dio conceptos de selección. Entonces, si yo hubiese estado con mi cabeza puesta en no absorber esos conceptos, hubiese perdido la posibilidad eh, de eso, de tener esos técnicos de no aprovecharlos yo creo que llegué a la selección por los consejos que él me dio. Claro, exactamente. Buenísimo. Pasamos ahí a la siguiente. ¿Cuán importante crees que la cabeza, lo psicológico en un jugador de fútbol, ya sea para llegar a primera o para jugar amateurmente? Y la cabeza está arriba del 60-70%. Como yo te digo, yo le doy mucho valor a mis goles por mi mentalidad positiva y ganadora a la hora de entrar al área, y después porque en el momento del partido son 90 minutos, estamos hablando de una hora y media en una semana, no es nada. La realidad es que durante todo el resto de la semana, vos hiciste lo que quizás a veces no tenés ganas, que es correr, entrenarse, trabajar la parte física, comer bien, descansar, alimentarte bien. Entonces, hay un trabajo invisible que es fuera del partido, que quizás es lo que a vos te hace profesional. Todo lo que no querés hacer para llegar y tener la posibilidad de esa hora y media de mostrar todo lo que realmente te gusta y querés hacer. Buenísimo, buenísimo. Muy buena respuesta. La siguiente. ¿Cumpliste todo tu sueño como futbolista? ¿Te arrepentís de algo? No, los sueños no los... A todo el que quiera ser futbolista sepa que, y lo hablo quizás a nivel vida, muy difícil decir cumplir todos los objetivos. Sí, sí toqué puntos muy importantes, jugué en Boca, jugué en la selección argentina, pero la realidad es que siempre me van a quedar sueños por cumplir. No sé, en lo personal, haber jugado en Europa, por ejemplo, es algo que me hubiese encantado, no solamente por la parte futbolística de enfrentar a los mejores jugadores, sino de haber conocido distintas culturas, haber viajado un poco más de lo que me tocó, más allá de que me tocó viajar mucho por algunas copas sudamericanas o libertadores, pero la oportunidad de vivir en algún país de Europa jugándolo me hubiese sido un objetivo lindo, pero bueno, la realidad es que también a veces el fútbol te hace tomar determinadas
decisiones que es de acuerdo a lo que se te presenta y no a lo que uno a veces anhela o desea. Claro, totalmente. Escuchen, bueno chicos, ahí mientras van escuchando a Marian, si en algún momento recuerden, se le ocurre alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, más allá de la que escribieron, pueden escribirnos ahí en el chat de acá de Zoom y nosotros se la vamos a estar leyendo. Ahora activa el micrófono Leo y le va a realizar 5 preguntas que también le mandaron los chicos de su categoría. Hola Mariano, ¿me escuchás? Sí, Leo, perfecto. Buenas tardes, te voy a hacer unas preguntas también que me pasaron los chicos. Dale, vamos. La primera es, ¿en qué momento de tu carrera pensás que aprendiste más? Ya fuera eso. Mira, hubo un momento que previo a irme a Honduras y hacerme profesional, llegó un agente a Mar del Plata que tenía una empresa italiana que trabajaba mucho la parte de la técnica individual. Entonces, trabajábamos 3, 4 días por semana. Yo hacía una especie de doble turno. Entonces trabajaba en mi club y trabajaba con esta empresa que era la que reclutaba jugadores para mandarlos afuera. Y la realidad es que tuve un momento ahí que tuve una explosión técnica muy buena, pero a partir de que cada jugador tenía su pelota, de que cada jugador tenía la obligación de hacer, la obligación entre comillas, ¿no? Pero muchas tareas relacionadas con la técnica individual, con el uso de ambas piernas, de perfiles, y creo que ahí mejoré muchísimo y bueno, y tomé, creo que dimensión de que podía llegar a proyectar una vida futbolística, pero siempre es en la etapa formativa, 16, 17, 18 años. Antes esa edad se la daba como ya el límite, como para que a ver si el jugador podía llegar a ser profesional. Hoy no, hoy hay muchísimos mercados que se abren y creo que los jugadores tienen la posibilidad de tener sus tiempos de madurez y que después cada uno podrá elegir el fútbol de acuerdo a las condiciones y capacidades que tenga. Bueno, muy bien. La siguiente, ¿cuál fue el momento más duro de tu carrera? Si no, ya sea alguna lesión, algún partido importante que no les haya ido bien, y ¿en qué te apoyaste para superar ese momento? Mira, la realidad es que no he tenido lesiones graves, entonces bueno, eso siempre va a ser, no sé, si uno cree en Dios, agradecer a Dios porque creo que he visto compañeros que tener lesiones importantes y bueno, he tenido no más de 15, 20 días, quizás por alguna distensión, ni siquiera desgarros he tenido, así que atravesar una lesión puede ser muy dura. Después a veces, cuando habla de malos momentos, recordar quizás en lo deportivo, sí, esa Copa Sudamericana que no pudimos terminar la final y el día de hoy que, bueno, yo fui elegido en el 11 ideal de la Copa y no pude, ni siquiera tengo la medalla en mi casa. Creo que eso es una Copa que en lo personal fue muy buena. Porque era una Copa Internacional, era lo que yo buscaba jugar siempre, salir elegido en el 11 ideal y no verla ni siquiera redondeado, pudiendo terminarla en cancha primero y después recibiendo la medalla, ¿no? Claro, muy bien. La siguiente, ¿qué importancia le dabas mientras eras jugador al entrenamiento y si pensás que influía mucho en tu rendimiento después los fines de semana en el partido? Sí, al entrenamiento yo le daba muchísimo valor. No era un jugador que considere que sin entrenar podía jugar, entonces creo que trataba de aprovechar todo ese tiempo como para mejorar y para tratar de rendir al máximo. Soy de la idea de que uno juega como vive. La realidad es que me ha tocado jugar partidos sin haber entrenado la semana al 100%, pero mi única tranquilidad a la hora de los partidos era saber que había entrenado toda la semana. Por eso no me gustaba ni dejar de entrenar, ni estar en la camilla. Si utilizaba el tiempo para recuperarme, trataba de que sea fuera del horario de entrenamiento. Y siempre me gustaba estar dentro de la cancha. A mí me gustaba pisar el pasto, entrenar, tocar la pelota, aunque tenga dolores, porque siempre consideré que el dolor entrenando se pasa. Entonces, yo
tenía esa sensación que entrenando me sentía como seguro, me sentía preparado y no me gustaba faltar a los entrenamientos. Entonces, bueno, esa era un poco la característica mía en cuanto a qué me pasaba con un entrenamiento, por eso yo daba todo. Después, obviamente que esto me lleva un poco a vivirlas al 100%. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que me hacen es si alguna vez te tocó o algún técnico te pidió jugar en algún puesto que no era el tuyo o el que venías jugando y cómo te fue. Sí, la verdad que me ha tocado técnicos que quizás por características, yo era defensor central derecho, bueno, antiguamente era el 2, pero en inferiores tuve muchos años de 5, creo que ahí también agarré un poco la ductilidad con el tema de la técnica, haber jugado de central izquierdo muchísimas veces, porque en la saga muchas veces te encontrás con dos jugadores de misma pierna, ya sea zurdos o derechos, entonces cuando nos tocaba derecho, quizás volvemos siempre a la parte formativa. Yo tenía muy trabajada el tema de la zurda, entonces por perfiles y todo, yo lo que tenía trabajando los dos perfiles era la posibilidad de que si venía un 2 mejor que yo, poder jugar de 6 y complementarme. Entonces la idea siempre era intentar jugar. He tenido amigos ya jugando a nivel profesional que me pusieron de 4 y bueno, yo donde me ponía trataba de jugar. Y después en los partidos he terminado muchísimas veces de 9, buscando y haciendo goles, pero también por circunstancias de juego. La realidad es que siempre trataba de ser funcional a donde me pongan, ya sea que mi posición central y donde yo mejor sentía que rendía era de central derecho. Bueno, ahí yo te hago la última que tengo, que hicieron los chicos, y después ya te paso con otro de los profes que te quería pasar una pregunta. ¿Qué era lo que pensabas a la hora de analizar una oferta? Sería cuando recibías alguna oferta de otro club, ¿qué era lo que más tenías en cuenta? Depende del momento de mi vida. La realidad es que cuando me fui de Mar del Plata era a lo que salga. Salió irme a Honduras como podría haber salido cualquier otro país o destino y me fui. Cuando fui creciendo y me tocó llegar a Buenos Aires, era el equipo de Buenos Aires que salga, salió Chacarita y vine. En algún momento podía elegir más, en otro podía elegir menos, depende de mi rendimiento. Por ejemplo, cuando en Chacarita me quedo en primera, fue una decisión mía. Cuando empezaron a crecer mis hijos, prioricé quedarme en Buenos Aires para tratar de no moverme, pero entre ese que llegué de Buenos Aires y tuve a mis hijos, si salía alguna oferta fuera de Buenos Aires la podía tomar e irme, y en un momento tenía sí muchas posibilidades para irme afuera, y los equipos de Buenos Aires siempre hacían el esfuerzo para que yo me quede, y terminaba priorizando un poco más la familia, que digamos que lo económico. Prioriza la familia. El final de mi carrera sabía que iba a ser en Buenos Aires porque vislumbraba ya mi carrera como técnico, entonces ya tenía un poco mi esquema armado, pero la realidad es que que se te presenta de acuerdo a el año que tuviste en lo deportivo. Si te fue muy bien y tenés 4 o 5 ofertas, es mucho más fácil que cuando no tuviste esas ofertas que quizás no te seducen tanto, pero que son necesarias para el jugador que no tuvo tanto recorrido en el año. Muy bien, Mariano. Ahí Mariano, bueno, va a pasar a preguntar otro profe. Ahí Martín, activa el micrófono, así le realizás la pregunta que te hicieron. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecerte el tiempo tuyo para que los chicos nuestros compartan tus experiencias. Y bueno, estábamos siguiendo tu carrera y viendo que después de ir a Honduras, estuviste un poco jugando al fútbol por Mendoza, para después recién llegar otra vez a Chacarita, ¿no? Otra vez a Buenos Aires. ¿Cómo es el cambio del fútbol de una provincia a llegar otra vez a Buenos Aires? No, el cambio en cuanto a lo que es deportivo no es tan
no es tan importante. Yo siempre considero que el fútbol es en todos lados iguales. Después cada lugar que te toca ir puede tener alguna particularidad, ya sea el país o por la división. Me tocó jugar en Honduras con jugadores muy veloces, de unas características físicas diferentes a las que yo estaba habituado, y me ha tocado jugar en algunas divisionales donde el juego a segunda pelota es más importante que el juego asociado, como puede ser en primera división, o jugando partidos internacionales con jugadores más importantes. La realidad es que lo que uno trata siempre es de habituarse y de llegar a ser importante en el juego que te toque. Después, eso depende, por ejemplo, cuando yo vengo de Mendoza a Buenos Aires, lo que más, la diferencia mayor que entendía era el tema de la repercusión mediática. No es lo mismo ganar 100 partidos con un equipo del interior que ganar a nivel la divisional, en este caso la Nacional B, que con el objetivo de ascender. Entonces, llegué a un club que tenía mucha repercusión y bueno, me tocó ser el jugador con más partidos en el año, hacer el gol del ascenso. Y eso ya me puso en un radio de jugadores a nivel Buenos Aires, que ya tenía una mirada diferente. Entonces, a veces es la repercusión que tienen determinados equipos y determinadas provincias, como es en este caso Buenos Aires, porque mediáticamente es donde están todos los periodistas. Entonces, quizás en el interior, a mí me pasaba en Mendoza que hacían cosas muy buenas, pero la realidad es que los periodistas eran más los locales o zonales que te posicionaban después a nivel provincia. Pero bueno, Buenos Aires, uno prende la tele y la realidad es que te aparecen los programas de Buenos Aires, entonces eso es lo que hacía un poco más que se vea mi trabajo. Mariano, porque te tocó, por ejemplo, jugar en clubes buscando un ascenso, buscando pelear, no perder la categoría, y bueno, después llegar a Boca, que bueno, debe ser el sueño de todo jugador, entrar a un estadio, no soy de Boca, te digo, entrar a un estadio como la Bombonera, repleto, y bueno, vivir partidos importantísimos. Sí, es en lo que elijas trabajar, en este caso el fútbol es ya el mejor lugar. River, Boca, Independiente, Racing, después si ya si no jugás en River o en Boca en Argentina y querés jugar en un grande mundial, te tenés que ir a otro país, es la realidad. Entonces, bueno, en mi caso fue estar en uno de los 2 y 4 equipos más grandes acá del país. Y como te digo, quizás me agarró en una edad que ya tenía mucho recorrido, entonces quizás tenía la tranquilidad de saber en el lugar donde estaba y después tratar, más allá de que uno trata de ser profesional y de rendir, sí era un lugar que yo sentía que tenía que disfrutar un poquito de entender quién había caminado por ese vestuario, quién había salido por ese túnel en la Bombonera, lo que significaba jugar en un estadio tan importante. Entonces, bueno, aproveché también para disfrutar un poco porque es de las cosas que te quedan después de que pasás de jugar al fútbol. Bueno. Mariano, ahí pasamos con una pregunta de un chico ahí de séptima división que pregunta, no sé si se puede responder esta, pero bueno, ¿de qué equipo eras hincha o sos hincha actualmente o cuando eras chico? Mira, en realidad no. A ver, en mi casa yo soy de la primera generación futbolística, o sea que veníamos de una familia que la realidad es que el fútbol se empezó a ver porque yo jugaba, y yo era mucho de mi equipo de Mar del Plata. Independiente de Mar del Plata es donde yo empecé, donde me crié, donde jugué 15 años. Yo me imagino que acá muchos de los chicos que también son del club y que lo que iban eran a ver el equipo de su ciudad, de su lugar. La realidad es que yo pasé de mi club a después encariñarme con todos los clubes donde pasé. Es como si hoy le preguntás a mi hijo, la realidad es que él te va a hablar de todos los clubes donde yo jugué. Pasa a ser mucho más emotivo lo que terminó siendo mi carrera que lo que ha sido previo o lo que a mí me gustaba. La realidad es que si yo hoy miro un partido de Tigre, de Chacarita, de Arsenal o de Boca, quiero que ganen. Y lo que yo sentí en todos esos clubes fue diferente y los terminé adoptando como una partecita propia. Entonces, obviamente que si juega un partido Boca River y hoy
yo elegiría Boca, pero porque jugué ahí y sé lo que siente un jugador cuando entra a la cancha. Y lo estoy viendo al lado con alguien que jugó en River y me va a decir lo mismo. Claro. Y él le gustaba que gane River. Es a veces, creo que el sentimiento termina determinando cómo fue tu paso por el club. Sí, ahí bueno, por lo esto más allá no es una pregunta, sino más charlarlo con vos. Estuvimos viendo ahí, más allá de lo que te conocíamos, de la carrera exitosa que tuviste, estuvimos viendo que tenés un sentido de pertenencia muy grande hacia el club de ahí de Independiente de Mar del Plata, que cada vez que puedas das una mano, o estás, o vas, y eso es muy bueno y es muy positivo para los chicos. ¿Qué consejo le daría a los chicos a lo mejor del sentido de pertenencia que tienen que tener hacia el club del pueblo o hacia Belgrano, que en este caso? Sí, bueno, cuando yo nombre Independiente de Mar del Plata, ustedes véanlo como Belgrano, porque y que realmente queremos a un club y queremos a un escudo. La realidad es que yo hablo de mi club porque hoy en ese club, en un montón de categorías, juegan todos los hijos de los chicos que nos criamos y que arrancamos a los 6 años y teníamos 20, 21 años y seguíamos jugando en el club, no nos habíamos ido nunca. Entonces, bueno, ahora está la camada que vamos a ver a nuestros hijos. Mi hijo, por estar en Buenos Aires, no está en el club, pero si no, estaría jugando en el club como lo hice yo toda la vida. Y Claro. esa pertenencia se agarra yendo al club, queriendo al club. Los primeros amigos, a veces la diferencia que yo hago entre lo que es los clubes y lo que son las escuelas. Uno en la escuela, a veces tus amistades son de pérdida de la condición social que te toca. Si vos estás en una familia que que tuviste la suerte de estar económicamente muy bien, y tus amigos del colegio están en un rango de economía que pasa lo mismo al que fue a una escuela pública o que la peleó y que está con el mango al día. Y vos cuando vas a jugar al fútbol te encontrás que en tu club tenés el que tiene mucha plata, el que no tiene plata, y ahí cuentan otras cosas, no es cuenta de dónde viniste, sino que cuenta cómo jugás al fútbol, cómo querés, cómo te desenvolves con tus amigos, con tus compañeros. Creás otro tipo de vínculos que nacen en el club, no nacen en otro lugar y que nosotros, por ejemplo, toda la gente independiente de Mar del Plata tratamos de llevarlos en el correr del tiempo y que cada vez que volvemos a las ciudades para juntarnos. Buenísimo, buenísima la respuesta, porque bueno, uno acá intenta mucho inculcarle al chico el sentido de pertenencia. Bueno, en varios casos le tocó que lo reunimos un día, un martes a las 4 de la tarde, y van a pintar la tribuna, pintan el vestuario y 10.000 cosas que uno lo hace, ese sentido de pertenencia, generarle al chico con el club, que es muy importante, porque nosotros estamos en un pueblo acá de 7.500 habitantes, 8.000, donde nos conocemos todo con todo, y bueno, lo tenemos a 5 cuadras, el club a 6 cuadras, y es parte esencial de nuestra vida. Así que buenísima la respuesta. Pasamos, Marian, a una pregunta que mandaron acá los chicos y continúa con una Martín. La que hicieron acá los chicos es: convertiste goles en Boca, en la semi de la Sudamericana, en la final de Copa Argentina, pero ¿cuál crees que fue el gol más importante de tu carrera? Y más importante, si hablamos en cuanto a títulos, tendría que ser el de la final, porque era un gol que nos ponía en un 2-0 con una final contra San Lorenzo, ya era por el título. Pero bueno, de todos esos goles que vos me vas nombrando, ahí no, ¿viste? Es difícil a veces dejar uno de lado, porque, no sé, no me nombraste, pero el gol que hago yo en Chacarita de toda la cancha, ahí es el que soñé toda la vida. El que hice en Colombia, nos pasó una final, una final continental y de visitante con todo el público en contra. Y me hizo quizás que la gente me ponga, ya por eso, hacer un gol en la Bombonera era lo que siempre soñaba. Yo se lo había hecho a favor de otro equipo en cancha de Boca, pero quería hacer un gol en la cancha de Boca y sentir a ver qué sentía un jugador que hacía un gol en la Bombonera. Y bueno, y así te puedo hablar de un montón de goles que son significativos, pero bueno, considero que a nivel título, hacer un gol en una final es incomparable. Sí, sí, seguro. Por la duda ahí te marco que cuando hiciste el gol en la Bombonera con Arsenal me acordé de un poco de tu familia. Bueno, todo lo de San Lorenzo me recuerda. Eso también, eso también.
Ahí pasa, bueno, Martín, activa el micrófono para hacer la pregunta a vos. Mariano recién hablaba de sueños que uno como jugador tiene, ¿no es cierto? Y creo que llegar a la selección, poder jugar con la camiseta de la selección representando al país y más ser dirigido por Maradona, creo que debe ser uno de los sueños cumplidos que no todo el mundo se pudo dar ese gusto. No todo jugador pudo ser dirigido, pudo escuchar un mensaje, un cariño de Maradona, que para nosotros, bueno, yo tengo 45 años, lo vi en los mundiales y fue para mí el más grande, y tener la suerte de que él te dé un consejo debe ser algo muy bueno, ¿no? Sí, vamos a momentos que te va marcando, ¿viste? Cuando vos haces una línea de tiempo después de tu carrera, terminás anotándolo como situaciones que se dan no habitualmente. Pero bueno, quizás una vez que terminó la carrera empezás a mirar para atrás y vos decís, che, tengo en mi casa la camiseta de la selección y la usé yo, me la dieron a mí, no la fui, la compré ni me la regalaron. Entonces, no todos los jugadores han tenido esa posibilidad y bueno, en eso sí me considero un privilegiado de haber tenido la posibilidad de que me elijan Maradona con todo lo que eso lleva y que sea otro grato recuerdo de selección. A nivel de una carrera de un futbolista no es nada, pero son 2 días que se ponen en un lugar incomparable. No hay situación más linda para. Estoy un poco más atrás de tus 45, pero yo sé lo que significa Maradona, lo que significó y lo que yo sentía cuando él me hablaba. Es un tipo representativo y que los chicos lo pueden imaginar dentro de 10, 12 años. Bien, ahí Emi, activa el micrófono, así le realizás la pregunta a vos. Ahí estamos. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, hola Mariano, ¿cómo va? Muy bien, ahí. Mi pregunta es, ¿cuál era la clave de ese Arsenal campeón de la Copa Argentina? Vamos a arrancar primero porque había jugadores espectaculares. Hoy los empiezo a nombrar y están todos en mejores lugares. Ya sea desde la delantera, la Furchi Caraglio, que uno es el 9 del Cruz Azul y el otro es el 9 del Santo Laguna. Y después cuando vos empecés a pasar, el 4 Nervo está en Atlas de México, yo de ahí me fui a Boca, Bragueri pasó después a Lanús, salió campeón, hoy está en Atlético Nacional de Colombia, empezás a tocar jugadores y los del banco están todos en mejores lugares. Y después creo que la capacidad del técnico de encontrar un sistema en el cual el jugador crea que era el camino correcto para llegar a un objetivo. Me parece que en eso Alfaro daba justo en la tecla y lograba eso, que el jugador tome como propia la idea del técnico, que creo que eso es el punto fundamental. Y en ese caso Arsenal, nosotros éramos eso. Creo que sin grandes lujos, éramos un equipo compacto, sabiendo que las situaciones de gol le íbamos a tener y que la individualidad se iba a priorizar en ese mano a mano. Y bueno, terminamos, la verdad que jugando una final soñada, ganando a un San Lorenzo con un 3-0, la verdad que contundente. Y bueno, de esos partidos que soñar, la verdad que nunca me imaginé poder disfrutar como disfruté los últimos 20, 25 minutos de una final contra un equipo grande como era San Lorenzo, ya con un 3-0 y un jugador de más. Entonces, creo que en ese partido se dio un poco todo. La efectividad, un equipo sólido, que realmente ponía a los equipos, los ponía de los pelos, porque la verdad que era muy difícil hacer un gol al Arsenal. Bien. Excelente. Ahí, bueno, continuamos después, si alguno va haciendo preguntas ahí en el chat de los chicos, lo vamos leyendo. Continuamos acá con una que hacen, ¿qué análisis haces de tu carrera? Y bueno, un poco esta la fuiste respondiendo a medida que te fueron preguntando, pero ¿qué análisis haces de tu carrera y a qué virtud se la atribuís?
El análisis que hago siempre va a ser muy bueno, muy bueno. Quizás tampoco lo quiero catalogar de excelente, pero la realidad es que estamos hablando de un pibe que a los 20 años estaba jugando en la Liga de Mar del Plata. Entonces, volvemos a que no era un fuera de serie, que a los 16, 17 estaba en un equipo de primera de Buenos Aires, que se fue y lo vendieron rápidamente. Yo tuve que pelearla un poco en el ascenso, me tuve que ir a jugar afuera de mi país, y recién a los 20, 26, 27 años apareció la posibilidad de un equipo importante. Entonces, después de toda esa pelea, todo lo que vino, quizás tengo que decir que fue muchísimo. Más que nada por cómo se dio en un principio la carrera, y con la cual la tuve que remar y luchar bastante. Y después atribuirlo, creo que una de las cosas que siempre intenté en todos los lugares que estuve, y cuando digo todos los lugares, digo desde mi club Independiente de Mar del Plata hasta la selección argentina, era de que en todos los lugares donde estaba tenía que ser el mejor o intentar ser el mejor. Entonces, cuando vos pones todo y das todo para en un lugar dejar tu huella, y lo más seguro que al año siguiente estés en un mejor lugar. Y ese mejor lugar no quiere decir que pases de un club de barrio a jugar en Boca en la primera, sino que del club de barrio podés pasar a un equipo mejor, y de ese equipo mejor podés pasar a una divisional más importante, y capaz que pasás a la misma divisional un equipo que al año siguiente un equipo que pelea por subir, y después el fútbol es, a veces es esa cuota de magia que te toca en un día, subiste de división, y donde no pensás. Entonces, creo que eso era lo mío, era pensar que el año siguiente iba a estar en un mejor lugar. Bien, bien, buenísimo, Marian. Escúchame, bueno, ahí Martín activa el micrófono nuevamente para realizar la pregunta. Mariano, bueno, hoy te toca estar del otro lado, hoy estás del lado del cuerpo técnico. ¿En cuánto influyó en tu carrera todo lo que fuiste cosechando para transmitirlo hoy? Porque como bien decíamos antes, estuviste por clubes chicos, por clubes grandes, peleando cosas importantes. ¿Cuánto influye la carrera del jugador para después ser el técnico? Influye mucho, mucho porque depende en el lugar donde uno arranque dirigiendo, y el lugar donde vos te desempeñaste como jugador es vital para la mirada del futbolista actual. Los tiempos han cambiado y te miran, depende a lo que vos diste como jugador, y es indistinto. Hay muchos técnicos que nos han demostrado que es una carrera excelente, han estado haciendo las cosas muy bien como director técnico, y otros excelentísimos jugadores no han sido similares a la hora de ser técnicos. Entonces, me parece que lo importante es entender que el jugador tiene que respetar a todo el técnico que se le para adelante, porque la idea del técnico es mejorar al jugador y ganar. Ese es el objetivo básico. Creo que yo he tenido muchísimos técnicos en mi carrera, y no solamente destaco los excelentes que he tenido, como puede ser Bianchi o algún otro. La realidad es que de todos los técnicos que he tenido, ya sea de inferiores y al máximo nivel, he sacado cosas buenas y cosas negativas. Entonces, todos tenemos que entender que como jugadores y como técnicos tenemos que estar en total y pleno crecimiento, y tratar de ser una esponja, ¿no? Absorber conceptos, ya sean los buenos y los malos, para saber qué nos gustaría hacer y qué no, porque eso también habla de un poco de madurez, el saber qué es lo que no queremos para nuestra carrera. Bien. Bárbaro, gracias. Ahí, Marian, bueno, una pregunta mía, no es de los chicos, es mía. Si podrías definirlo en algunas palabras, ¿qué aprendiste del fútbol, pero no, a ver, en lo táctico o en lo técnico? ¿Qué aprendiste del fútbol, en enseñanza, en valores, en esas cosas que te da el fútbol? ¿Qué es lo que más te marcó, lo que más aprendiste de eso? Mira, en mi caso siempre lo voy a llevar un poco a mi posición, a donde yo jugaba. Yo jugaba de defensor central, y la realidad es que yo lo que hacía, a mí me gustaba hablar mucho, ordenar, tratar de acomodar a mis compañeros. Y bueno, un día vinieron varios y me rescataron eso, que lo que yo hacía era potenciarlos y mejorarlos. Entonces me di cuenta que no solamente jugaba al fútbol para ganar, sino que
mi forma de manejarme dentro de la cancha generaba confianza en mi compañero, que no solamente jugaba para hacer un gol y para defender, sino para que mi compañero se sienta respaldado, para saber que ese compañero que me hablaba y no veía sus espaldas, tenía plena confianza en que si yo le decía cuidado a tu derecha, sin mirar a ver qué pasaba a su espalda, iba hacia el lado derecho. Entonces, el fútbol a veces es mucho más que patear y cosas, hablaba, como decía vos recién, cosas tácticas y técnicas, sino generar la confianza en tus compañeros y que sepan y que entiendan que todo lo que vos haces como compañero es para ayudar y para mejorar. Entonces, esas cosas están buenas y te dan un poco de tranquilidad, o me daban a mí por lo menos tranquilidad a la hora de manejarme adelante de un grupo, sabiendo que mis compañeros confiaban plenamente en que cuando yo decía las cosas eran reales, eran verdaderas y eran siempre desde la opción de mejorar al compañero y nunca de tratar de sacar alguna ventaja. Excelente, excelente. Ahí, bueno, si vamos haciendo ahí las últimas preguntas, sí, los liberamos a Marian. Yo te quiero hacer una más y después, bueno, pasamos a Leo y a Martín. ¿En qué momento de tu carrera o futbolístico te diste cuenta o te marcó para contarle a los chicos que el grupo está por encima del yo? No sé si me llegás a comprender que el grupo es más importante que el individuo. Y eso te pasa a veces, lo notas mucho en las malas. Cuando a mí me ha tocado pelear el descenso y hasta descender, y bueno, y ahí te das cuenta que el delantero si hace 20 goles también desciende, y si el arquero la saca 60 veces del arco y desciende, también pierde. La realidad es lo que te fortalece y te saca de esas situaciones. Es el grupo, el equipo, cuando tenés partidos que llegás a tu casa y todos saben, no hay un jugador que necesite que le digan si jugó bien o jugó mal. Llegás a tu casa y vos sabés cuando tuviste un buen partido, cuando tuviste un mal partido, y sabés cuando un compañero te salvó o cuando salvaste a un compañero, y en el momento de la buena lo puedes tirar hasta como un chiste, como generando esa complicidad entre los compañeros. La realidad es esa, que lo que uno se da cuenta como jugador es cuando la pasó mal y un compañero te salvó. Totalmente, totalmente. La siguiente, a ver, que preguntan acá. ¿Por qué crees que dejaste buenos recuerdos a todos los clubes donde fuiste? Primero porque me manejé con respeto, creo que eso va más allá de la pelota y de todo lo que uno, para lo que lo aplique para la vida. Si vos vas con respeto, la realidad es que vos después podés decir, sí, mirá, me gusta más cómo juega el fútbol o menos cómo juega, pero si te manejaste con respeto, creo que eso es una puerta de ingreso a cualquier lugar. Y después, porque en todos los clubes, vamos a intentaba ser mejor y intentaba posicionarme el año que viene para un lugar mejor. Y eso me llevaba a dar lo máximo en cada club, y creo que uno de mis grandes objetivos como futbolista, vamos a un objetivo global, era siempre decir, bueno, voy a este club y me voy dejando un buen recuerdo. Entonces ese recuerdo a veces era traducido en algún gol importante, o pelear por algo importante, tratar de salir campeón, y si no se salía campeón, llegar a lugares de privilegio. Entonces, el recuerdo era siempre ese, agarrar la camiseta, me la daban con un prestigio, tratar de devolverla por lo menos con el mismo prestigio. Bien. Sí, eso creo que también habla de vos como persona. Si uno donde va deja buenos recuerdos, también quiere decir lo que es como persona, que bueno, una gran persona. Marian, ahí bueno, vamos con las últimas tres. Te hago alguna anécdota que tenga de risa de algún partido de fútbol, y quiero que también me cuentes la anécdota que tuviste con Maradona el día de la selección, antes de arrancar el himno. Sí, anécdotas de partido, muchas. Yo a veces lo que trataba era de sacar un poco del nerviosismo cuando tenías partidos importantes. Muchas veces ibas a jugar algún partido importante y no sé, me ha pasado que a veces
teníamos 4 o 5 corners en contra que no podíamos salir del área, y a mi compañero, el que tenía al lado, cuando uno lo ve con la cara como que está sufriendo y que no tiene el arco, a veces le decía, poné los fideos que estamos todos, porque se nos venía, estaba el área llena de gente, y tratar de robarle alguna sonrisa, y muchas veces cuando me da cuenta de que el equipo se relajaba un poco, en lugar de tirar un chiste, lo que tiraba era pónganse el overall y defiendan. Y si no podemos salir del arco durante 40 minutos, no salgamos, pero defiendan. Defiendan el arco. Porque muchas veces uno se encuentra con equipos que son mejores y ese mejor lo traduce en juego, y si no puedes salir del arco, lo malo sí es que si vos ves que tu equipo rival es mejor, entregarte. No hay nada peor que entregarse ante una situación. Entonces, cuando te toca la buena que juegas en un equipo ofensivo, y bueno, cambiar el discurso y decir ataquen, y jueguen, y arriesguen. Y en el momento que te toca defender, te tendrás que poner el overall y a trabajar para defender. Y después con Maradona la anécdota siempre es, la anécdota con Maradona era previo a entrar a la cancha, esos 2 o 3 minutos antes de entrar a la cancha, que me dijo, flaco, con la selección argentina no hay partidos amistosos, son todas finales del mundo. Y bueno, ahí volvemos a un poco las edades, lo que representa Maradona para la selección argentina, y que él me lo esté diciendo a mí en la cara. No sé, yo recuerdo, después de ese partido, hay un antes y un después un poco con mi relación con el himno. Yo siempre la canté en el colegio, me parecía, todos hemos cantado el himno, nos parece representativo. Y yo ahora cada vez que voy a un acto del colegio, de mis hijos o algo, y escucho el himno, y yo vuelvo a pararme en mitad de cancha mirándolo a Maradona sentado en el banco suplente. Y no lo puedo evitar, no puedo evitar que ahora el himno para mí representa mi día en la selección. Sí, recuerdo haber escuchado una nota tuya donde dijiste que estuviste todo el himno en el partido de la selección mirándolo al Diego, en lugar de mirar a la gente, mirar para cualquier lado, lo mirabas al Diego todo el himno. Sí, quizás sin darme cuenta, pero bueno, cuando pasa el tiempo te das cuenta que sí, que la única imagen que tenés es ese. Pero bueno, yo tengo el recuerdo ese de verlo cantando en el Mundial 90, de defender el himno, y bueno, en ese momento lo tenía adelante a él. Bueno, ahí Mariano te va a hacer pregunta a Santi Menichelli, un jugador de quinta división. Va a pasar a preguntarte. Activa el micrófono, Santi. Hola Mariano, buenas tardes. Hola Santi. Bueno, como vos tuviste un paso por Argentina, también estuviste en Honduras. ¿Qué diferencia o alguna similitud que pudiste notar en el juego de los dos países? Similitudes, arranca desde que vos llegás al país y tenés los 2 o 4 grandes, los equipos que tienen problemas económicos. Entonces llegué a un país donde había muchas similitudes en cuanto a lo económico. Tenías el equipo que pagaba muy bien y que tenía las máximas figuras, y el equipo que no pagaba y que se armaba con lo que dejaban los demás equipos, y que acá también se vivía. Ahora un poco menos, porque futbolísticamente los equipos de Argentina han entendido que igual pueden pelearle de mano a mano jugando al fútbol. Después, más que similitudes, encontré algunas diferencias en cuanto a lo físico. Yo me iba de acá de Argentina, donde vos entras a un vestuario y físicamente los jugadores, la realidad es que la gente de Honduras y la gente centroamericana físicamente es muy dotada. Muchos jugadores de la verdad que tenían físicos y una velocidad distinta al resto. Quizás después lo equiparaban con la falta de técnica, pero bueno, venían con unos cuerpos privilegiados en cuanto a la parte física. Entonces, ¿qué era lo que sumábamos los sudamericanos en esos países? Era lo que a ellos les faltaba, que era la parte técnica, la ductilidad con la pelota, el anticiparse a la jugada. Bueno, tratábamos de mostrar un poco por lo que siempre han sido jugadores argentinos y brasileños respetados en todo el mundo, aunque la condición física fuese mejor la de ellos. Santi, ahí está, veo que escribiste. Volvé a preguntar la siguiente que querés hacer. Dale.
Bueno, estuve averiguando un poco, también el Pilu nos dijo que estuvimos investigando sobre vos, y vi que dejaste la carrera futbolística y empezaste como técnico. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar y retirarte como jugador de fútbol? Mira, lo que te hace retirar, hay distintas situaciones. A mí me ha pasado con muchísimos compañeros que han sido una lesión, otros que no han querido jugar más, otros que tuvieron la posibilidad enseguida de agarrar otra situación. La realidad es que yo venía muchos años de jugar en primera, bajar 6 meses a Nacional B y ya no era lo que yo había esperado de Nacional B o que había jugado 10 años atrás. Me encontré con una diferencia de edad abismal en el club, donde el 80% de los chicos tenía 20 años y yo ya tenía 36. Entonces, hasta un día en el vestuario para mí no era lo que yo imaginaba, porque la gran mayoría hablaba de otra cosa. Entonces, a veces tenés que entender en qué lugar estabas. Y si vos me decís si hubiese seguido jugando, yo te digo que quizás sí, si se hubiesen presentado algunas situaciones que realmente me hubiesen seducido, ya sea, no tanto en la parte económica, sino traté de buscar en la última parte de mi carrera un poco más de lo que era social. Entonces si me hubiese salido la posibilidad, como busqué, de jugar en Estados Unidos, o quizás en alguna categoría de ascenso hasta de Europa, hubiese aceptado para ver la parte más cultural y social y no tanto la económica y deportiva. Buenísimo, Marian. La última ahí, bueno, como técnico fuiste jugador, yo acá estoy dirigiendo la primera división acá de Belgrano, y también fui jugador, y bueno, uno a veces tiene que aceptar que no puede cambiar las cosas que pasan adentro de la cancha, puede darle la herramienta al jugador, puede decirle que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, o darle algún consejo, pero no puede cambiar las cosas dentro de la cancha. ¿Te pesa mucho eso a lo mejor de no poder modificar lo que pasa tanto dentro de la cancha y verlo desde afuera? No escuché bien. Que, bueno, yo al ser jugador y ahora pasaste a ser director técnico, si te pesa mucho a lo mejor no poder cambiar el transcurso, lo que pasa en un partido, a lo mejor estando desde adentro vos lo vivís de una manera, y ahora que estás desde afuera, si te pesa mucho ese momento. No, porque me tendría que remitir a otro momento. La realidad es que yo sé que ahora que todos los que entran a la cancha y uno los elige para entrar son mejores que yo. Entonces, también elegí este camino sabiendo de que mi lugar y mi posición es otra, que lo único que tengo que hacer es tratar de brindarle la mayor cantidad de herramientas para poner al jugador en situación de ventaja y que después terminen decidiendo ellos. La verdad que me toca, sí, la sensación que uno tiene cuando estás en el banco es que sufrís más como podrías estar sufriendo sentado en una tribuna por el club que querés. No más que eso, pero no busco ni proyecto lo que yo hubiese hecho. La verdad que estoy en otro lugar y trato de aceptarlo tal como es. Buenísimo. Bueno, Marian, ahí después de una hora de charla donde realmente dejaste mucho aprendizaje, muchas cosas muy buenas para volver a escuchar, porque estamos grabando la conversación, la estamos transmitiendo en vivo en Facebook y la estamos grabando para subirla a YouTube y que a los chicos les quede, que la vuelvan a ver, que la vuelvan a escuchar. Y creo que dejaste cosas muy buenas, te agradecemos por la predisposición, un jugador que con la carrera que tuviste vos tan exitosa se prendan estas cosas. Son muy buenas y bueno, habla de lo que sos vos como persona, como te dije antes. Así que agradecerte, vamos a tratar de hacerte llegar una remera ahí de Belgrano a donde estás ahora, como un obsequio. Y bueno, te repito, muchas gracias por la horita esta que nos dedicaste a nosotros y a los chicos. Dale, sí, la espero la camiseta, tengo un poco de las cosas, esa es una de las cosas que sí me guardé bastante, camiseta, botines, cinta de capitán, eso tengo mucho. Así que bueno, nada, espero la de Belgrano. Listo, la vamos a mandar. Te mandamos un abrazo grande, Marian, y muchas gracias por todo. Bueno, abrazo grande y bueno, cualquier cosa en el Instagram mío ahí de Echeverría M21 para todos los chicos que quiera
seguirme, ver algo y alguna pregunta, siempre que puedo respondo, así que los espero por ahí. Muchísimas gracias, Mariano. Abrazo grande. Chau, 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 Bueno, chicos. chao gente, hasta luego. Chao, Mariano. No. Adiós.